Romans chapter 7. Romans chapter 7, Romanos capítulo 7. Y miramos en versículo 14, verse 14 to 25. En versículos 14 hasta el 25. Mientras aquí estamos leyendo, piensa en ti. En Romanos capítulo 8, versículos 14 al 25. Y entre tanto que estamos leyendo y mirando esto, considerémonos en la misma situación. As we are looking and reading through verses 14 through 25, we need to put ourselves in the same situation or in the same light. We have the same battle. We have the same challenges and contentions in our life. Nosotros, como Pablo, tenemos las mismas luchas, las mismas pruebas que él. Y si no nos damos cuenta y no realizamos cuán débil somos, cuán incapaces somos para vivir la vida como debemos de vivirla, y si no recurrimos al Señor Jesús, vamos a fallar, sin duda. No hay nadie aquí ni en ningún sitio jamás que por sí solo pueda vivir una vida victoriosa y sin falla o falto en su vida. As we look at this, we need to understand if we don't grasp this, if we don't learn from this, the fact that we in and of ourselves are incapable and unable to live a life that's honoring to Christ, and then run to Him and ask Him for help and pray for the power and the grace that we need, we will fail. There isn't a human being on the planet that's ever been born apart from Yeshua, Jesus, that wasn't capable of the worst of sins. And even though we are saved, we're Christians, that doesn't exempt us from the failures in our flesh and the desires in the flesh and the war that is in us every moment. Necesitamos realizar que cada uno de nosotros vivimos en una guerra que el campo existe en nosotros. Todos los días tenemos la lucha contra la carne, contra el mundo, contra el demonio. Y sin el poder de Jesús en tu vida, tú vas a fallar. Y puedes fallar miserablemente. No hay un ser humano, aún siendo cristiano, que no es capaz de los peores de pecados. Somos capaces. La carne está inclinada a lo peor. El peor enemigo que tú y yo tenemos no es el mundo, ni es el diablo. Somos nosotros mismos. Porque el diablo y el mundo no te pueden tentar en contra de lo que desea tu naturaleza. El mundo y Satanás te ataca y te tienta en el lugar donde tu carne quiere y desea lo que te están tentando. Es contra la naturaleza ser humana vivir por Dios. Y sin el poder de Dios vas a caer, sin duda. Sin duda. It's impossible for you and me to live a victorious Christian life apart from Jesus in our lives, His Spirit aiding us and fortifying us. The worst enemy that we have is not Satan. It is not this world. We are our own worst enemy. Because Satan or the world cannot tempt you in something that your flesh doesn't already want. They use your natural inclinations to lure you into whatever
they want to because they use your own nature. They use your desires, your ignorance, your sinful nature. They use that against you. If you didn't have that nature, they couldn't tempt you. They could not. So you have Satan, you have this world, and you have yourself to battle. Te tienes al demonio, tienes a este mundo, y te tienes a ti mismo con que batallar en este mundo. Versículo 14 dice, y esto es del Espíritu Santo hablado por medio de Pablo, expresándonos su experiencia en la carne. This is God's Holy Spirit inspiring Paul to give us a glimpse into his battles, his war in the flesh, and his incapabilities, aún sus incapacidades. Verse 14, versículo 4, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Yo soy carnal. La ley de Dios es espiritual, pero yo no soy espiritual, yo soy carnal. Yo soy nacido de la carne dada por Adán y Eva, naturaleza caída. The law is spiritual, but I'm not. I am a sinner and I've inherited the flesh from Adam and Eve. I'm sold to it. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, encuentro o hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí está la respuesta. He says, "O miserable man that I am, who will liberate me from this body of death?" And in verse 25, he gives us the answer. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Y seguimos a una más. One more, verse 1, chapter 8, continues the thought. Ahora pues, ¿qué? Ahora pues, sabiendo que yo en mi carne me siento condenado, me siento un fracaso. Now, therefore what? Therefore, knowing that I am a failure, knowing that I have no strength, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que ha librado a Pablo de ese encierro, esa esclavitud a su carne, es Jesús. No es su voluntad. What has liberated Paul from this imprisonment of being subject to things he doesn't want in his life
isn't his will. It's Jesus. ¿Cuántas veces hemos querido y hemos decidido algo y hemos fallado? No hemos cumplido. ¿Cuántas metas quebradas tenemos en la vida? How many times have we decided something and we failed? We didn't follow through. How many goals have we that are shattered in our lives? The fact of the matter is, it's a testimony to you that your will is not sufficient. Lo que significa es que tu voluntad no es suficiente. Es insuficiente. Your will is not sufficient, it is insufficient. Too many Christians live in bondage and live in failure and defeat because they think that in and of themselves, their works will gain favor with God and will give them the victory, only to have them even more discouraged because of their failures. ¿Cuántos cristianos viven en derrota? Completamente en derrota. Porque han voluntado, han querido, han deseado hacer ciertas cosas y vivir de alguna manera, pero han encontrado fracaso tras fracaso, no han logrado lo que han querido y viven en desánimo. Viven en depresión. Viven completamente derrotados en su vida. How many Christians live their lives completely defeated? They think, I'll never be enough. Dicen así, nunca seré suficiente, nunca seré capaz. Bueno, eso lo experimentó Pablo el apóstol. Y él encontró a través de esta jornada de pruebas y de luchas y de obstáculos que él no era suficiente. Su título de apóstol no era suficiente. Paul found this out in his journey of challenges in himself, and his title of apostle was not sufficient. Ningún título, ningún logro, jamás en tu vida será suficiente. Nunca. Tú no eres suficiente, yo no soy suficiente. There is no title. There is no achievement in your life that will ever make you enough. We are not enough. We are nothing without Jesus. Without him, we can do nothing. Sin Jesús no podemos hacer nada. Gracias doy a Dios. Verse 25, versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios. Yo quiero más con la carne la ley del pecado. He says, thank the Lord Jesus, our Savior, our Lord. Because in my mind, my desires, I want to please God. I want to walk with God. But in my flesh, there is this law of sin. ¿Cómo puedo yo tener éxito? How then can I have success in my Christian life? Hay muchos cristianos que corren a este consejero, a este pastor, a esta conferencia, a este estudio, a este maestro, y nunca encuentran la victoria, nunca. Porque creen en el ejercicio de ir a conferencia tras todo tipo de maestros, escuelas, institutos, creen que en el hecho, en el ejercicio de eso van a encontrar el éxito. Y lo que encuentran es que se cansan y se agotan. Se agotan. How many Christians go from this conference to that conference, this seminar to that one, this institute to the other, and they never ever get the victory in their lives? All they ever achieve is being very tired. Very tired. Yo me acuerdo de conferencia tras conferencia, tras conferencia, tras seminario, todo un montón de cosas y nunca encontré lo que buscaba, porque ahí no se encuentra.
How often did I go from conference to seminar to all kinds of classes, and I never achieved what I was looking for there. You know why? Because it's not found there. La victoria que yo buscaba no se encontraba ahí. Ahora, no me malentiendas, es bueno a vez en cuando una conferencia que te podía dar, pero ellos solamente pueden instruirte en lo que tú tienes que hacer en privado. Don't get me wrong, there are times that a conference will help you, but they're only there to tell you what you should be doing in your life in private. A veces, ellos están como promoviendo que en su conferencia, si tú vienes, vas a tener éxito. Y llenan la conferencia de gente y en una semana o dos ya vuelven a lo mismo. How often you go to these conferences and they're billing it like you come to this conference, I'm going to help you, I'm this great pastor, I'm this great speaker, and 2 weeks later you're no different. No ha cambiado nada. Porque tu solución no se encuentra en ellos. Se encuentra en Jesús. Because your solution is never found in them. Your solution is found in Christ, in Jesus. Doy gracias a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro. I give thanks for what? For Jesus. I thank God for Jesus. Pedro caminó con el Señor 3 años y medio. ¿Quién mejor o quién tuvo mejor seminario y conferencias y maestros y experiencias, lecciones que Pedro al mismo presencia de Jesús? ¿Quién? Él caminó sobre agua. Él vio los milagros. Él vio a Jesús transformado. El Padre mismo le había declarado que Jesús es el Mesías. Porque Jesús mismo le dice, bendito eres o bendecido eres, Pedro, porque carne y hueso no te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos, que yo soy el Mesías. Y sin embargo, al fin y al cabo de los 3 años y medio de estar bajo del mejor maestro en el universo, del mismo Dios quien lo creó, cuando se encuentra en la lucha, cuando se encuentra en la lucha de su vida, en la tentación y la prueba de su vida, niega al Señor 3 veces. 3 veces lo negó. Look at Peter. The best school in the world, in the universe, he is being taught at the feet of Jesus. For 3.5 years, Peter is walking with Jesus. He sees the miracles. He hears the lessons. He sees Jesus transformed. He walks on water with Jesus. We wish we had those experiences. And yet, in the biggest trial of his entire life, in the biggest temptation and trial of his life, you thought that he graduated with honors, and yet he denies the Lord 3 times. 3 times. You're no different. Neither am I. Tú no eres distinto, ni lo soy yo. ¿Tú sabes lo que convirtió a Jesús al gran apóstol Pedro? Fue el Espíritu de Dios. Fue el Espíritu de Dios en él que lo transformó a un hombre que ahora, en vez de negar al Señor, lo estaba proclamando a amenaza de prisión y muerte. Y les dijo a esos líderes que tenían capacidad de aún condenarlo, ustedes me están amenazando y me están diciendo que yo los tengo que obedecer a ustedes antes que a Dios. Y yo digo, no, yo obedeceré a Dios. A Dios. Y una de las noches que lo habían encadenado,
y había ya Herodes determinado que lo iba a matar, él durmió tranquilamente. Dormido, roncando, dormido. ¿Quién duerme cuando está estresado? Pero él estaba bien dormido. ¿Sabe por qué? Porque ya el Espíritu de Dios le había dado el poder, el valor, el con qué para tener la victoria aún enfrentando la muerte. You see, Peter went from the man that denies the Lord 3 times to the great apostle that now was proclaiming Christ. And when they came to him and threatened him that he should not preach or teach in the name of Christ anymore, he says, you're asking me, you're threatening me that I should listen to you instead of Christ. I'm not. I'll listen to God, and there is no other name under heaven. And he proclaims him, there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. None. None. And the night that they had taken and imprisoned him in chains, and Herodes or Herod had already determined to put him to death, Peter slept like a baby, sound asleep, in chains, surrounded by soldiers, knowing that the next day it had been determined he would die. Who sleeps when they're stressed? Who? He slept like a baby. That is because the Spirit of God had now transformed him, had given him the power, the courage, the conviction, the faith that he needed to succeed in this trial, even in death. Aprendió la lección en el huerto de Getsemaní. Aprendió la lección en el huerto de Getsemaní. He learned the lesson in the Garden of Gethsemane. Jesus had said, watch and pray with me at least 1 hour, that you don't enter into temptation. Pray, seek God. The spirit is willing, but the flesh is weak. Your spirit wants to, Peter, you don't want to deny me. You had said, I'll die for you. But you will deny me because your flesh is weak. I'm telling you to pray. He didn't pray. He fell asleep. El Señor Jesús le había advertido, ore, orar que no entres en la tentación porque el espíritu de verdad está dispuesto. Pedro había dicho, yo moriré por ti, y él estaba sincero. Él era sincero que él quería aún morir por Cristo, pero su carne no tenía esa capacidad. Y lo negó 3 veces. Falló. Jesús le ha dicho, no puedes velar conmigo ni 1 hora. La lección que él aprendió es que aparte de tú buscar al Señor y su poder, tú no tienes poder. Ninguna. No importa cuánto tú deseas hacer el bien, no importa cuánto tú quieras arreglar lo que está en tu vida mal, tú no puedes. Tú no puedes. The lesson was, unless you seek the power of God, you have no power to correct the things in your life that you wish were different. You don't have the ability to do that. Jesús dio un ejemplo de un hombre endemoniado. Un hombre que tenía un demonio. Y el demonio un día decide irse de ese hombre. El hombre se encuentra libre de la presión, de la esclavitud al demonio, y él empieza a limpiar su vida, barre su casa, significando que él arregla su vida. Él para de hacer ciertas cosas y empieza a hacer ciertas cosas que son aceptables con los hombres. Pero tenía un gran problema. Su casa ahora está vacía y no tenía el poder de uno que lo guardara para que lo mantuviera libre. No tenía. Y pronto vuelve el demonio y encuentra la casa barrida y adornada. Dice, oh, espérate un momento. Y va y busca 7 demonios peores y entran en ese hombre, y el último estado de ese hombre era peor que el primero. ¿Sabe por qué? Porque él trató con religión y con ritos tratar de limpiar su vida, pero el poder de Dios no estaba ahí. ¿Y quién entró?
No solamente entró ese demonio, pero trajo 7 de sus malvados amigos para que el estado de ese hombre fuese peor. Peor. Él intentó arreglar su vida, pero no tenía poder para mantenerse en contrapoder que venía contra él. Jesus told us of a man who had a demon. He was enslaved to this demon. One day the demon decides, I'm going to leave, I'm going to go somewhere else. And he goes around, says, nah, I'm going to return to my house. But in the meantime, this guy in whom the demon had lived has started cleaning up his life, putting some ornaments on the wall and making him look really acceptable to society around him. But there was just one problem. There was nobody in the house. It was empty. No one to guard him from a return. Nothing. He was empty. No one to protect him. When the demon came back and saw the house, how it was, he said, right back. He went and got 7 of his demon friends, and the last state of that man was worse than the first. He had no ability in himself to not be possessed and controlled by demons. None. Ese hombre no tenía poder para prevenir que viniesen los demonios y acabaran con su vida, porque sí no tenía el poder. Si tú eres salvo, el Espíritu Santo vive en ti. El demonio no puede regresar y entrar, pero él puede tentar, como hizo con Pedro. Y al fin es mucha amargura, remordimiento, y caíste en un pecado que te ha deprimido a lo máximo. Pedro salió y lloró amargamente. Amargamente, porque él no quería ser culpable de eso. Pero amargamente fue y salió y lloró porque él hizo lo que jamás hubiera querido hacer. ¿Cuántas lágrimas has llorado tú en tu vida? Por cosas que tú has hecho que tú quisieras no haber hecho. ¿Cuántas? You see, if you're saved, the Spirit of God lives in you. Satan cannot possess you, but he can tempt you like he tempted Peter. And Peter failed miserably. He went out and he cried bitterly. He wept. He didn't just cry, he wept bitterly. Because he had now been guilty of the one thing he wished he had never been guilty of. He was destroyed inside with guilt. How many tears of guilt have you cried in your life for things that you wish you had not done? How many? How many failures in your life brought tears because you just didn't have the will or the power to keep yourself from doing things you wish you'd never done? I've been there. I've been there. I know it well. Yo he estado ahí. Yo lo conozco muy bien. Lo que es llorar lágrimas amargadas por cuanto en mi vida entró cosas que yo no quería. Yo no sé. ¿Y tú? How about you? ¿Y tú? ¿Qué podemos hacer? Vayan conmigo a Juan, capítulo 15. Go with me to John chapter 15. Versículos 4 a 6. Chapter 15, verses 4 to 6. Jesús le dice a sus discípulos, permanecer en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto, la rama no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid.
Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada pueden hacer. Separados de mí nada puedes hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecieres o permaneces en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pide lo que quieres, y será hecho. Y será esto hecho. En esto es glorificado mi Padre, que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. La Biblia bien enseña que no podemos perder la salvación, pero ¿cuántos cristianos han llegado a ser secos y su vida ahora ya no tiene testimonio? Y no son útil para nada en sí. Separados de Dios, te vas a secar. Vas a ser útil para nada. Tu vida y tus obras se quemarán. Y como dice Pablo, llegarás al cielo por la piel de tus dientes. Serás salvo, pero perderás tus galardones. 1 Corintios capítulo 3. Pero ¿quién quiere vivir así? Jesus said that without me, you'll be dried up. You cannot lose your salvation, but how many Christians do we know that are dried up? They're good for nothing as far as testimony in Christ. Everything is burned up in their life. And Paul says you'll be saved yet by the skin of your teeth, because in 1 Corinthians 3 says they'll be saved, but all their works are gone. It's burned up. They've got nothing to show for it. Who wants to live like that? Cuando tú y yo no buscamos del Señor para ayuda en nuestra vida, para que Él nos pastoree, para que Él nos fortalezca, para que Él nos cuide, para que Él nos pastoree, estamos jugando con el peligro de ser secados y llegar a una ruina en nuestra vida. When you live your life and you're not seeking Christ, and you're not coming to Him for strength and power and shepherding, to help you, to guide you, to lead you, you are flirting with disaster in your life. You are flirting with ruin, because it will come. Your flesh, this world, and Satan will make sure of it. Esa ruina vendrá. Tu carne, el demonio y el mundo se asegurará de eso. Vendrá. Yo conozco cristianos que llegaron ahí. Llegaron, te lo tenían todo. Llegaron ahí. Ahora no están en la iglesia. Sus hijos regados por allá. Su ministerio perdido. Todo perdido. Todo perdido. No tienen testimonio ninguno. ¿Cómo llegaron ahí? Por el orgullo y la testadura de no buscar a Dios, humillarse ante Él y pedir la ayuda que tanto necesitamos. Eso es como. I know Christians, I know men in the ministry that are ruined, completely ruined. Their kids are scattered over here, their family's gone, their ministry's gone, their testimony is gone, everything is gone. They're not even in church anymore, last I heard. What happened? It was an arrogance and a stubbornness to come to Christ and say, oh God, I need your help in this situation. I can't come out of this. I need you to
shepherd me through this, help me. It did not. They were obstinate, saying no. Eran obstinados, dijeron que no. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Muchos de los salmos escritos por él. A través de la Biblia vemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que amaba y adoraba a Dios como yo quisiera amarlo y adorarlo. David, a man after God's own heart. Most of the Psalms written by him. A man that loved and worshiped God the way I wish I could. Throughout the Bible, all the way from the time he's spoken of in the book of Ruth, all the way to the book of Revelation, David is mentioned. God really liked him, loved him. Desde el libro de Ruth hasta Apocalipsis, él es mencionado y favorecido por Dios, pero él, aún él, en una tentación, cometió adulterio y hizo matar al marido de la mujer. Y su casa desde entonces era pleito y desastre con sus hijos, con todo. Hubo tumultos en su casa hasta el día que murió. One day, one temptation. He commits adultery and then has the husband of the woman murdered, killed in battle. And from then on, tumults never left his home. It was in complete chaos until the day he died. Y hay más, y hay más. There's more. Ephesians chapter 6, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 18. Ephesians chapter 6, verse 18. Después que Dios nos habla y nos describe el armamento de Dios, nos da un armamento más. This is after God describes the armor of God. He gives us one more weapon. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por fin, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, osadía, el misterio del Evangelio. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo, otra vez lo dice, hable de él como yo debo hablar. Pablo sabía que no tenía poder para ministrar, ni predicar, ni evangelizar sin el poder de Dios. Tú tampoco, yo tampoco. Y después de toda armadura de Dios que nos da, dice, no pares de buscar a Dios. O sea, orar. ¿Qué es orar? Buscar a Dios. Yo no quiero que levanten la mano, pero ¿cuánto tiempo esta semana lo pasaste en oración? Deliberadamente. Deliberadamente tú pusiste tiempo aparte y te pasaste en serio orando. ¿Cuánto tiempo? Y te voy a decir, ¿estás listo o no listo para una tremenda ruina en tu vida? Porque el demonio te está observando. Y él conoce tus debilidades más que tú las conoces. After all the armor of God that's described, he says, don't stop praying. Don't stop seeking God. What is seeking God? Praying, supplication.
Paul says, I don't even have the courage. I don't even have the boldness to preach about him like I should. Pray for me. He wasn't self-sufficient. He's saying, I need the Lord. I need prayer because I want to be able to preach and testify of him like I should. I want to be able to speak about him like I should. So he said, what? Pray for me. He realized that in and of himself, he was insufficient for the task of being an apostle. God didn't choose Paul because he was sufficient. God just chose Paul because he chose Paul. I don't know, he's God. And Paul knew it's not because of me. I know what I struggle with. I need help. I guarantee you, let me ask you, how much time this week did you deliberately set aside to pray? And I can tell you whether you're about to come into tremendous ruin or you'll have success by how much time you sought God for sure. You're in serious trouble if you spent very little time praying. Very serious trouble. Because Satan observes you and he knows your weaknesses more than you know them yourself. He's watching you to see where he can trip you up all the time. Satanás te está observando todo el tiempo para saber dónde él te va a tumbar. Paul himself saying, I'm not sufficient in and of myself. Pablo mismo diciendo, yo no soy suficiente en mí, yo sé lo que soy, yo sé mis debilidades. Oren por mí. Él mismo dice, no pares de suplicar, no pares de orar. Hay mucho más. Tú sabes que Dios dice en Efesios, te lo digo para que no tengas que buscarlo si quieres, Efesios 2:13. If you want to, I'll tell you real quick, so you don't have to turn there, Ephesians 2:13. Tú sabes que es de Dios el tu querer y el hacer su voluntad. No es de ti. Es de Dios que tú quieras y hagas su voluntad. Eso no origina contigo. You know, it tells us that it is of God to will and to do of his good pleasure. That doesn't originate with you to want to do God's will. It comes from him. Who are you? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Who am I? En mí no hay nada bueno, dijo Pablo. In me there's nothing good, Paul said. El deseo que viene y también el hacerlo viene de Dios. The will to do this thing and to live this thing and to realize it comes from God. You must seek God. You must. He has told you and directed you what? To come to him. Don't live independent of God. When you live independent of him, you're dependent on your flesh. That's a very foolish thing to do. No vivas independiente de Dios. Porque cuando tú vives independiente de Dios, tú vives dependiente de ti mismo, de tu carne. Y eso es una cosa muy necio que hacer. Depender de ti mismo y de tu carne. Eso es muy necio. El vivir tu vida seco y seca de oración y en busca de Dios es invitar el caos y la ruina. Ahí lo dice. Ahí lo dice. To live your life dry from seeking and supplicating to God for help is to invite complete ruin in your life. Is to invite it. You're inviting it. When you live that way apart from praying and seeking God. Finish. I'm more, but I'm not going to do it. Psalm 139:24. Salmo y terminamos. Salmo 139. There's more, but I don't have time. Hay más, pero no tenemos tiempo. Psalm 139. And verse 24.
Esta fue la oración de David. Esta fue la oración de David. This is David's prayer. This is David's prayer, knowing that God created him, so he depends on God. Él entendiendo que Dios lo creó, así que él depende de Dios. Y mira la oración de David en verse 23, versículo 23 y más. Versículo 23. David, por el inspiración del Espíritu de Dios, David, by inspiration of God, the Holy Spirit, he says, examine me. Dice, oh Dios, examíname. Oh God, examine me. When I take my car to the mechanic, they've got a little machine, and they put my car on, or they put this machine on my car, and it's supposed to tell them what's wrong with my car. I don't know. It could be, I'm not a mechanic. I don't know. But this diagnostic machine tells them what's wrong with my car so they can fix it. They have to examine my car because it could be several things. They have to pinpoint what the problem is. So I take it to an expert. I don't know what I'm doing. So I take it to somebody that knows so they can examine it and fix it. Well, I do the same thing with my life. Oh God, I don't know the root of my problem, but you do. Here's my life. Oh God, examine me. Cuando yo llevo mi carro a un mecánico, ellos tienen un aparato que conectan a mi vehículo y empieza a diagnosticar el carro y decirle qué es lo que sucede con mi vehículo. Entonces el mecánico sabe para dónde ir a empezar a arreglar, porque puede hacer varias cosas. Y hago lo mismo con mi vida. Oh Señor, aquí está mi vida, examíname. Porque yo no me entiendo a mí mismo como tú me entiendes. Examíname, oh Dios. Eso fue la oración de David. David said, oh God, examine me. Tú sabes el problema que muchas veces no queremos enfrentar el problema. The problem is we often don't want to confront it. Oh, it's not me. No soy yo. Oh, yeah, it's you. Oh, sí, eres tú. Oh, sí, eres tú. Oh, yeah, it's you. And David is inviting, oh God, examine me. David está invitando al Señor, oh Dios, examíname. Y conoce mi corazón, oh God, know my heart. That's a dangerous thing because the Bible says our heart is deceitful and desperately wicked. Who can know it? Well, eso es una cosa vergonzosa. Porque la Biblia dice que nuestros corazones son engañosos y decepcionados y malos más que lo podemos comprender. No te atreves a decir, yo tengo un corazón bueno. La Biblia dice que no lo tienes. Be careful telling somebody you got a good heart. No, you don't. The Bible says you don't. The heart is wicked, desperately wicked and deceitful. Who can know it? El corazón es desesperadamente malo y engañoso. ¿Quién lo puede conocer? Pruébame y conoce mis pensamientos. Yo quiero que me conozca lo bueno y lo malo. I want you to know me, oh God. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Mírame. Y Señor, si hay camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Guíame opuesto a esa perversidad, a tu camino eterno. David is saying, oh God, search me, see if there's any perversion in my ways, and then lead me in the path everlasting. Lead me away from the perversity that's there, and lead me in the path everlasting. Todos los días debemos de pedir al Señor, oh Señor, examíname. Y mira si hay perversidad en mí, y encamíname en el camino eterno. No me dejes escoger el camino que yo deseo, Señor, que está mal contra ti. Cámbiame y llévame y encamíname a donde tú quieres que yo vaya, que yo camine contigo, Señor. We should be asking, oh God, examine my heart, my life, and where I'm walking that is my will but not yours. Turn me around and lead me in the way everlasting. Lead me. I need you to lead me. I can't lead myself. Yo no puedo guiarme a mí mismo. Yo necesito que tú me guíes. Tú me guíes.
Busque al Señor todos los días y acuérdate de Pedro, acuérdate de David, acuérdate de los demás que han llegado a ruina, porque si tú no buscas a Dios y su poder y caminar con Él, tú te vas a secar y vas a llegar a la ruina. You must every day seek God, to walk with Him, to have Him lead you, because if not, you will dry up and you will come to ruin. It's done. Remember David. Remember Peter. They didn't want to sin against God. They loved God. But they did. And God allowed us to see it. Why? Because we're the same way. Ellos no querían pecar contra Dios. Ellos amaban a Dios. No era su deseo. Pero Dios permitió eso para que nosotros viéramos que somos tan débiles como ellos. Y cuánto necesitamos buscar de Dios todos los días. Siendo cristianos, hijos de Dios, necesitamos nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se ha hecho en mí. Yo lo oro todos los días, Señor. El gobierno sea sobre tus hombros. El gobierno sea sobre tus hombros. Venga a tu reino y, Señor, hágase tu voluntad. Y en mi vida, hágase tu voluntad como tú quieres en mi vida. I pray this every day. Oh God, my Father, hallowed be your name. Oh God, the government be upon your shoulders. Your kingdom come. Your will be done in my life. I need your will in my life. Not just it will on earth, but in my life. Make it personal. Hazlo personal para ti. Señor, tu voluntad sea hecha en la tierra y especialmente en mi vida sea tu voluntad. Y donde lleguemos al lugar donde dicen, no me lleves a la tentación, yo se lo pido, Señor, guárdame del mal de la tentación. No solamente que no me venga mal, sino guárdame del mal que puede venir contra mí con la tentación. I don't just ask the Lord, oh, keep me from evil. I know, keep me from the evil of the temptation. So that I don't give in. So that I don't fail. Keep me from the temptation. Keep me from the evil of it. Todos los días. ¿Estás orando? ¿Estás orando en tu vida? En una semana, ¿cuánto tiempo has buscado de Dios? ¿5 minutos? ¿10? ¿20 minutos? Si es solamente así de la ligera, tú estás en tremendos problemas. Tú estás en tremendos problemas. How much have you prayed? 5, 10, 20 minutes? Just in passing? If that's the way it is with you, you're in big trouble. You're in big trouble. Busca al Señor. Seek the Lord. Vamos a orar. Ponemos de pie. Stand on our feet. Oh Padre, por favor, en mi vida y en nuestra vida como iglesia, Señor, míranos, examínanos y mira lo que hay en nuestras vidas que te desagrada, Señor. Examínanos íntimamente y conoce nuestros corazones. Y mira si hay perversidad ahí y, Señor, entonces guíanos al camino eterno. Guíanos de eso al camino eterno. Oh God, examine our hearts and know us and see if there is perversion in our lives. And God, if it's there, please lead us away from that and lead us into the path everlasting. The path everlasting. Al camino eterno. Señor, si hay alguien aquí que no es salvo,
que no ha confiado en Jesús como Salvador, que tu Espíritu Santo hoy haga esa obra en esa vida y convierta a esa alma a la fe en Jesús. Que lo convierte, eso significa un arrepentimiento de estar sin Cristo a estar con Cristo, a creer en Él y confiar en Él. Lord, if there's somebody here that's not saved, that your Holy Spirit would do in the life of that individual, but only you can do that, you would convert them. Let's bring a repentance of walking not with God, but to walking now with God and trusting in Christ, believing in Jesus. Walking away from the dead works to the living faith and grace in Christ. Tornando de las obras infructuosas así a fe en la gracia y amor de Jesús y su salvación. Pido por los hermanos aquí, pido por favor, estamos en luchas, todos nosotros vivimos en lucha. Hay luchas en la familia, hay luchas en el trabajo, hay luchas con nuestra salud, hay luchas con la carne, hay luchas a través de la civilización y sociedad, hay luchas por donde quiera. Denos el éxito. Tú dijiste que nosotros somos más que conquistadores. Denos esa victoria. God help us, empower us, because there are battles in our flesh, in our families, there are trials in our health, in our finances, in the world around us, in society around us, and all at work or wherever. There's always going to be opposition. You said, but we're more than conquerors. Make us triumphant. Jesus, make us triumphant. In the name of the Lord Jesus, Yeshua, Mashiach. En el nombre del Señor Jesús, el Cristo, lo pido. Amén. Los niños